Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva sesión, a este segundo webinar dentro del ciclo de conferencias del Foro Crecer Innovando CREAMA, que se inició la semana pasada, el pasado 10 de mayo, bajo el título Impulsando el éxito empresarial con estrategias de datos inteligentes. Para esta nueva sesión contamos con la presencia de Antonia Ferrer, que es la directora de la Cátedra de Transparencia y Gestión de Datos del Observatorio Valenciano de Datos Abiertos y Transparencia. Ella va a ser la persona que presente y modere la sesión, la nueva sesión, que lleva por título Soluciones para facilitar la toma de decisiones y la priorización de estrategias contra el cambio climático. Así que muy buenos días, Antonia. Te voy a ceder la palabra, te cedo los mandos y así nos presentas también a Alejandro Carbonell, que nos acompaña hoy para realizar esta presentación. Muy buenos días, Alejandro. Buenos días a todos. Buenos días, Arantxa. Bueno, voy a presentar esta sesión y a moderar esta sesión. Muchas gracias por la oportunidad que nos brindáis siempre de estar colaborando con vosotros y un poco ir hablando de lo que está pasando en el contexto empresarial con los datos, sobre todo en algunas ocasiones de los datos abiertos y las oportunidades que pueden presentar a las empresas. Y como en otras ediciones y la dinámica que siempre se ha seguido siempre es que todos aquellos que queráis participar podéis ir haciendo preguntas en el chat o en la parte de preguntas y respuestas, ahí las tendremos en cuenta y las formularemos todas al final de la sesión, que será unos 15 minutos antes de la hora para que todos tengáis oportunidad de participar. Y si queréis, desde luego, participar haciendo las cuestiones de viva voz, también lo podéis hacer y os cederíamos el micrófono para que tuvierais un mayor protagonismo. No quiero quitarle tiempo a Alejandro porque creo que lo que nos va a contar es muy interesante. Solamente voy a hacer una muy breve presentación suya porque además tenéis toda la información de su trayectoria y demás en la web, y creo que muchas de estas cosas que aparecen ahí nos las va a contar porque son un poco el origen de lo que es Green Urban Data, ¿no? Él es arquitecto y que con la crisis que hubo en el 2008 en el sector de la construcción tuvo que reinventarse, buscar nuevas vías de negocio, y así fue como comenzó a trabajar en temas de las Smart Cities. Estuvo trabajando durante bastante tiempo en Efficiencia City, estuvo también dando conferencias y demás, tanto a nivel nacional como internacional, y todo eso es lo que le ha dado paso para montar lo que es el Green Urban Data, que es de lo que nos va a hablar ahora. Así que no te quito más tiempo, Guillermo. Ay, perdón, Alejandro. Muchas gracias y te cedo la palabra. Nada, gracias a ti, Antonia, y gracias también al CEI por haber confiado en mí, ¿no? Para dar esta charla. Y nada, pues vamos al lío. Bueno, pues nada, como ha dicho Antonia, mi nombre es Alejandro Carbonell y yo soy CEO y cofundador de Green Urban Data. Green Urban Data es una empresa relativamente joven. Nosotros el año pasado celebramos, por así decirlo, nuestro 5º aniversario. Y nada, pues vamos dando pasos poquito a poquito, ¿no? Con cierta incertidumbre muchas veces, porque nos seguimos considerando como una startup, ¿no? Que seguimos experimentando cosas para seguir creciendo, pero y al mismo tiempo, pues nada, tenemos algo de certeza por trabajar con datos, ¿no? Pero solo algo. Mi rol un poco dentro de la empresa es pues, cuidar de lo que sea la cultura, manejar siempre la financiación, que es muy importante para una empresa que está empezando, y sobre todo llevar a cabo o hacer que se cumpla la estrategia que Green Urban Data ha marcado para cumplir su propósito, ¿no? Nuestro propósito es hacer de la Tierra el mejor lugar para vivir. Es un propósito muy grande, ¿no? Y bueno, choca un poco con el de algún otro gran empresario, ¿no? Como Elon Musk, que dice que lo que no quiere hacer de nosotros es llevarnos a Marte, ¿no? Para colonizar aquello y llevar a las próximas generaciones a que sea allí donde vivan, ¿no? Como
como un posible un planeta B para la humanidad, ¿no? Bueno, en este caso nosotros nos aferramos al nuestro, queremos seguir con lo que estamos, en donde vivimos, y queremos intentar pues, dejar lo mejor posible a las generaciones futuras. Por eso nos dedicamos a trabajar con ello. Pero bueno, como todo gran propósito, pues muchas veces dices, bueno, esto es muy grande, ¿no? ¿Por dónde voy a empezar a trabajar? Y ahí es donde nuestro background, el de mi socio y yo, José Miguel Ferrer, pues empezamos a analizar que, bueno, como arquitectos, ¿cómo podríamos ayudar a hacer algo dentro de ese propósito? Y vimos que uno de los sitios donde teníamos mayor campo de acción eran las ciudades. ¿Y por qué las ciudades? Las ciudades, uno de los motivos principales es que en ellas vive ya casi la mitad de la población mundial. Y dentro de nada irá esas áreas urbanas, lo que es la población irá aumentando. Y es en ellas donde el efecto del cambio climático está teniendo un mayor impacto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, aparte de por el aumento de población, pues aumento de temperatura, contaminación del aire, aumento de episodios climatológicos extremos y sobre todo una mala planificación, ¿no? Daros cuenta que todos los datos que se recogen hoy en día a nivel de cambio climático son datos que, bueno, muchas veces los tomadores de decisiones no pueden tenerlos de una manera fácil, ¿no? Nos encontramos siempre o en lugares especializados o tienen un lenguaje muy técnico, demasiado científico, y es difícil un poco con esa información poder trabajarla y tomar decisiones que sean trasladables en este caso, a donde queremos ir nosotros, que es a las ciudades. Por eso es cuando empezamos a trabajar con cuál sería nuestra propuesta de valor, ¿no? Para solucionar ese problema, vimos que lo importante era mejorar lo que sería esa gestión de la ciudad en base a otros objetivos. Porque lo que queríamos, al fin y al cabo, era facilitar esa toma de decisiones con esos datos que tenemos por ahí y que es muy difícil de acceder y están en un lenguaje muy técnico, y que nos ayudasen a priorizar lo que serían esas estrategias de cambio climático. Pero bueno, a lo mejor antes de que empezar a contaros un poco cuál ha sido nuestra estrategia, dónde viene toda nuestra estrategia de datos a la hora de crear nuestro modelo de negocio, pues un caso que nos inspiró mucho, ¿no? Este mapa es el mapa del Corea de Londres, quizás alguno de vosotros ya lo conoce. A nosotros nos pareció súper significativo, ¿no? Porque también habla de ciudades. Y es que, bueno, a mediados del siglo XIX, una de las mayores epidemias que estaba asolando a lo que serían los diferentes continentes era el cólera. Del cólera se sabía muy poco y parece ser que lo único que todo el mundo estaba de acuerdo es que era una enfermedad que se propagaba por el aire, ¿no? Y eso era lo único que todo el mundo estaba pensando. Mucho más, y bueno, y un aire que estaba cada vez más viciado. Estamos hablando que es la época industrial, en la que la revolución industrial, pues ya se empieza a utilizar el carbón para la fabricación, etcétera, ¿no? Entonces piensan que todo eso puede ser uno de los elementos que provoque esa enfermedad. Bueno, pues hay un médico que se llama Jon Snow. Nada que ver con Jon Snow de Juego de Tronos, es otro muy diferente, ¿no? No tiene nada que ver con ninguna de esas casas, pero él hace algo relativamente novedoso, o relativamente no, súper novedoso. Empieza a investigar, hace trabajo de campo. Y lo que hace es, se va al centro de Londres y empieza a visitar casa por casa para preguntar si en esa vivienda había habido o algún enfermo o alguna muerte debido al cólera. Él empieza a anotar los resultados de sus entrevistas y va anotando o va marcando en qué viviendas se identifica quién está enfermo y quién ha muerto. Empieza a generar este mapa, ¿no? Con muchísimos datos y se da cuenta que hay manchas alrededor de zonas, ¿no? O hay manchas más intensas en determinadas zonas del mapa. Y empiezan a buscar cuál sería ese denominador común, qué está pasando alrededor o qué ocurre para que haya unas zonas con más intensidad de muertes o con más presencia de muertes que en otras. Y se da cuenta que es algo que, bueno, yo creo que todos cuando trabajamos tenemos como cierta intuición, ¿no? De hacia dónde van a ir las cosas. Intuye que van a ser, ¿qué es el agua? Y se da cuenta que en el medio de ese cúmulo de puntos hay fuentes. Entonces, bueno, dice, ostras, esto puede ser un inicio, ¿no? Ya hemos identificado un posible problema. A lo mejor es el agua realmente el que está provocando el cólera. Y bueno, le proponen las autoridades sanitarias y al Ayuntamiento de Londres pues generar un piloto, ¿no? Como haríamos cualquiera de nosotros con nuestra empresa de emprendedores, pues vamos a hacer un piloto en la ciudad con los datos que hemos recogido, nuestras hipótesis y tal, ¿no?
A nosotros nos cuesta mucho, ¿no? Pues imaginar a ellos. En aquella época a este hombre le costaría muchísimo. Logró, después de muchísimo pegarse con todo el mundo, cerrar una de las fuentes y con el paso del tiempo vieron que lo que serían las muertes y las infecciones por cólera empezaron a disminuir. Esta es la primera vez que se trabaja con datos geolocalizados para identificar una problemática y además ponerle una solución. O sea que, y este fue un poco el paso para también identificar que el cólera no se transmite por el aire, se transmite por el agua. O sea que es, bueno, para nosotros es muy inspirador, ¿no? esta parte. Bueno, ya he visto un poco, pues eso, cuál es nuestro propósito, a qué problema nos enfrentamos, la inspiración, el valor de los datos geolocalizados. ¿En qué basamos nosotros nuestra estrategia de datos? Bueno, nosotros tenemos como dos patas principales. Una son, como decía antes Antonia, ¿no? Nuestra experiencia con otro proyecto basado en datos y lo que serían las necesidades de nuestros clientes. Empecemos por la experiencia basada en ese otro proyecto, ¿no? Nosotros en 2013, cuando aparece el decreto de la necesidad o la obligatoriedad de cualquier vivienda que se alquile o que se venda necesitaba tener un certificado de eficiencia energética, pues empezamos a ver que, bueno, podría ser muy interesante poder volcar toda esa información de esos certificados en mapas para identificar dentro de las ciudades qué zonas tienen un mayor número de tipo de letra, ¿no? Qué zonas pueden tener viviendas con una letra B, una letra C, una letra D, para ver si el patrimonio o las viviendas pues, cumplen con ciertos requisitos o no en función de las zonas donde se encuentren. Esto nos parecía interesante tanto para compradores de viviendas, la administración pública a la hora de llevar políticas de subvenciones para rehabilitación, para a lo mejor empresas, para implementar economías de escala a la hora de generar algún tipo de proyecto de eficiencia energética. Y todo ello, bueno, un poco avalado porque iba a haber o se estaba haciendo un gran registro de todos esos datos, ¿no? De todos esos datos de certificaciones energéticas que realizaban los técnicos profesionales, pues se iba a aglutinar, ¿no? en un mismo lugar. Bueno, nos dimos cuenta en ese momento que cuando empezamos a trabajar con esos datos, con esa información que estaba dentro de ese registro, pues no era fácilmente accesible. Sí que es verdad que era un momento muy inicial y lo único a lo que podíamos acceder era a un entorno web en el que podíamos hacer cualquier tipo de búsqueda, identificando cuál sería, pues, en determinado barrio la mayor calificación energética, la menor, veíamos los diferentes datos que tenía ese inmueble, su referencia catastral, letra, consumo, demanda energética, lo que sería absorción de CO2, etc. Pero era muy difícil de conseguir los datos. Aún así empezamos a hacer web scraping, ¿no? Que es coger los datos de la web directamente y ir trasladando a nuestra base de datos y plasmarlo en lo que sería Efficient City, en nuestro mapa. Nos costó mucho hacerlo porque, como os decía, no teníamos ninguna API, no había CSVs, no había nada. Había que hacer toda esa labor. Pero lo conseguimos. Ya teníamos una comunidad autónoma en la que podíamos ir sacando esos datos e ir trasladándolos a un mapa para empezar a generar ese contenido de valor. Cuando empezamos a intentar hacer esa misma acción dentro de otras comunidades autónomas, nos vimos que estaban organizadas de otra manera. Tal y como habíamos organizado nuestra base de datos ya no nos servía. Y bueno, os imagináis, pues fue una desilusión muy grande, ¿no? Fue muy frustrante porque el proyecto tuvo que quedarse a un lado, pero fue un grandísimo aprendizaje que ahora os enseñaré, ¿no? Y luego, por otro, eso sería en cuanto a esa estrategia de datos, experiencia con proyectos. Y luego necesidades de nuestros clientes, porque ellos son los que van a usar nuestros datos y a los que tenemos que aportar valor, ¿no? Ellos, en nuestras conversaciones con ellos, porque para sacar nuestra propuesta de valor tuvimos con diferentes tomadores de decisiones relacionado con el tema del cambio climático, administración pública, seguros, el sector inmobiliario, pues nos daban un poco sus inputs y lo que ellos necesitarían, ¿no? Y a partir de aquí elaboramos lo que serían nuestros aprendizajes, lo que nos hace nuestra hoja de ruta cada vez que planteamos un proyecto basado con datos. El primero de todos es construye soluciones en las que tus datos se puedan encontrar para todos los lugares en los que tu negocio quieras que funcione.
No, si nosotros queremos ir a escala nacional, busca una fuente de datos que te dé ese dato a escala nacional. Si quieres ir a escala de continente, de continente. Si quieres ir a mundial, a mundial. Porque si no, te vas a encontrar que puedes crear una solución para una determinada área, pero cuando vas a escalarlo, ya no puedes hacerlo. Quería comentaros antes que toda esta estrategia de datos es para datos que nosotros cogemos de fuera, ¿vale? Nosotros somos una empresa que coge datos del exterior y luego os comentaré, ¿no? Los analiza, los refina, los filtra y los da para que se puedan utilizar. Muchas estrategias de datos se basan en los datos que genera la propia empresa. Ese no es nuestro caso. Nosotros cogemos siempre datos de fuera, datos abiertos en nuestro caso, y que los reutilizamos, ¿vale? Era un poco por situar para que lo supierais. Entonces, bueno, primer aprendizaje. Construir soluciones para que los datos puedan funcionar en cualquier lugar donde queremos hacer negocio. Lo segundo, que sean accesibles. Cuando digo accesibles, quiero decir que podamos descargarlos, que no tengamos que hacer ingeniería para poder coger ese dato y darle valor, porque si no va a ser una gran, no vamos a decir, y voy a decir inversión de tiempo, y no sabemos muy bien si eso al final fructificará como queramos, ¿no? Como hemos querido. O sea, que el dato siempre tenga que ser accesibles. Estos dos aprendizajes de nuestra experiencia anterior. Y ahora vienen los de nuestros clientes. Nuestros datos siempre tienen que estar actualizados. ¿Qué quiere decir eso? Nuestro cliente siempre tiene que llegar al portal donde tiene sus datos, al entorno donde se los estamos facilitando y tiene que ver el último dato incorporado. No puede. Actualmente tenemos muchos portales de datos abiertos que funcionan súper bien, que hacen una lucha titánica para que sean accesibles, los recogen de muchos sitios, pero nos encontramos el problema que pueden ser datos del año 2018, 2019, 2020... El INE, por ejemplo, es una base de datos fantástica, pero claro, ellos encuentran la limitación de que se alimentan de datos que le proporcionan terceros. Y muchas veces encontramos que tienen mucho dato, pero no está actualizado. No han tenido la posibilidad o no se los han dado o no han podido acceder a ellos, de manera que no están del todo actualizados. Y es importante, porque un técnico, en nuestro caso, que trabajamos mucho para la administración, necesita que ese dato esté actualizado al último mes. Cuando ellos quieren sacar una noticia, quieren evaluar o hacer un diagnóstico para presentarse una ayuda, necesitan los datos de ese último año, de los 2 últimos años. No pueden irse tan atrás, necesitan datos actualizados. El siguiente aprendizaje, la obtención y actualización del dato, como hemos dicho antes, tiene que ser automática. Imaginaros que tenemos una plataforma o un servicio en la que el dato se puede fácilmente incorporar mediante un entorno de usuario sencillo en la que nuestro cliente incorpora su dato de consumo o el último dato de la última encuesta que ha realizado a sus trabajadores, etc. ¿Qué porcentaje de ya no error, sino de posibilidad de que no haga ese proceso o de que no suba ese dato puede haber? Es muy grande. En el caso de nuestro cliente ya va saturado de trabajo. No puede también estar trabajando en esa automatización del dato. Él no puede subir datos para que tener que de alguna manera consultarlos. Nosotros tenemos que ofrecerle datos en los que ellos no intervengan, en la que ellos no formen parte del proceso ni de la obtención ni de la subida del dato. Tiene que ser un lugar donde ese dato que están buscando esté automáticamente actualizado, ¿vale? Esto es muy importante. El siguiente aprendizaje de trabajar con nuestro cliente tiene que ser un dato que se trabaje a diferentes escalas. ¿Qué quiere decir esto? Ellos pueden trabajar, nuestro cliente la administración puede trabajar a nivel nacional, puede trabajar a nivel autonómico, a nivel provincial y a nivel municipal, a nivel local. Tenemos que poder ofrecerle el dato a cualquier tipo de escala e imaginar también si el dato tenemos que ofrecerlo a nivel mundial o a nivel global. También tenemos que ofrecer esa escala. O sea, nuestra fuente tiene que de alguna manera ofrecer esa posibilidad. Muy importante. Siguiente aprendizaje. El dato tiene que ser fiable. Y cuando hablo fiable, significa que tiene que venir de una fuente de datos en la que nuestro usuario confíe.
no sé, imaginaros que os ofrecen, yo por ejemplo, si os digo que voy a utilizar AEMET para elaborar lo que sería nuestro predictivo de posibles aumentos de temperatura en determinadas zonas de la península ibérica, pues diríais, ostras, pues eso está guay, AEMET es una fuente fiable y tal. Pero si os digo que no, que los datos yo los cojo de una empresa que tiene repartidos por España 3 millones de dispositivos en mochilas, pero que me dan información muy valiosa. Uf, no sé, ¿no? Eso me da miedito, ¿no? Me da cierta incertidumbre que no sé si mi cliente lo va a aceptar, ¿no? Puede que pueda compararlo para darle esa seguridad, pero de un principio generará rechazo. Y luego, como no, además de ser fiable, él quiere conocer el porcentaje de error. Quiere saber, bueno, yo estoy teniendo una información, ahora os diré desde dónde la sacamos, pero quiere saber cuánto error hay. Pero más que nada para ellos también, si en algún momento tienen alguna reclamación, saber lo que están mostrando, ¿no? Porque daros cuenta que nosotros estamos vendiendo una información que ellos muestran al público o que con los cuales elaboran sus planes estratégicos y claro, es importante para ellos saber qué porcentaje de error puede tener ese valor, ¿no? Es muy importante. No es lo mismo un error de un 5, 10, 15% que de un 50%. Pues ahí estamos haciendo un poco, matando moscas a cañonazos, ¿no? Eso es muy importante. De manera que, bueno, os he enseñado todos estos aprendizajes y me diréis, jolín, ¿cuál es la fuente de datos que tú has encontrado, Alejandro, para que te pueda resolver, ¿no?, todas estas cosas que tú necesitas, ¿vale? Bueno, pues nosotros lo hemos encontrado en la información procedente de imágenes de satélite. Esto a lo mejor no es que chirríe un poco, pero a lo mejor el satélite, cuando la ciudad en los últimos años, todo lo que se está trabajando son en dispositivos, en el Internet de las cosas, en tenerlo todo conectado. Es cierto, no somos competencia, somos un añadido. Y es que muchos indicadores o mucha información de la que nosotros recogemos, los dispositivos en tierra no pueden actualmente elaborarla. Y luego además el satélite nos proporciona otra cosa. Es la información totalmente a modo de mapa, ¿vale? Es información que os hablaba antes a diferentes escalas. Yo puedo trasladar lo que sea la información en un mapa a diferente escala y que sea fácilmente entendible por el usuario. Claro, si uno piensa en satélite o tiene un poco ese bagaje de hace unos años, pues claro, esto se utilizaba mucho, bueno, actualmente se utiliza muchísimo en agricultura de precisión, y es un campo en el que está súper explotado. Nosotros cuando empezamos a trasladar esto en 2016 de la agricultura a la ciudad para monitorizar al medio ambiente, pues nos miraban con cara muy rara, porque claro, decían, un satélite, todos los técnicos municipales pensaban, pero si satélite nos da una imagen al año, si nunca está actualizado, la resolución que tiene es muy pequeña, no se ve casi nada, ¿no? Está hecho para grandes extensiones. Era cierto, pero es que desde el 98 que se lanza el programa Copernicus ha habido una revolución y como podéis ver en este gráfico, desde el 2015 ha habido un aumento de lo que sería presencia de satélites tremenda. Eso nos está dando, en este caso a nosotros, unas posibilidades muy grandes de obtener información cada vez con mayor recurrencia y mayor precisión. Y eso es algo que nos permite actualmente monitorizar el medio ambiente en ciudades y evaluar lo que sería ese impacto del cambio climático. Pero si a esto lo unimos a lo que ya conocemos, ¿no? Revoluciones tecnológicas como está siendo el Big Data y la inteligencia artificial en este momento, pues bueno, el potencial que tiene es muy grande. Oye, Alejandro, pero ¿cómo un dispositivo como el satélite, que se encuentra a 786 kilómetros de la superficie de la Tierra, puede recoger información y que sea tan válida, ¿no? ¿Cómo hace ese proceso? Bueno, yo os lo voy a contar de la manera sencilla, ¿no? O, bueno, yo no soy técnico, yo soy arquitecto, pero en este campo pues, tenemos nuestro equipo. Lo que sería el cómo se hace es relativamente sencillo. El sol, cuando ilumina la superficie terrestre, incide los rayos del sol en la superficie y eso refleja de determinada manera. Ese reflejo es el que recogen los sensores que tienen los satélites. Esos diferentes reflejos se producen en diferentes longitudes de onda, que lo que sería el sensor que tiene el satélite los va guardando en diferentes bandas, ¿vale? Entonces,
¿Qué se ha hecho durante todo este tiempo? Pues durante todo este tiempo la ciencia lo que ha hecho es generar algoritmos y fórmulas para que, combinando los valores de esas diferentes bandas, elaborar indicadores. Indicadores como conocer la temperatura superficial de una ciudad, conocer cuál es la calidad de la vegetación, cuál es la cobertura vegetal, ¿no? Todo eso ha sido gracias a ese análisis científico que se ha ido llevando a cabo con la información que ha recogido. ¿Nosotros qué hemos hecho? Nosotros esa labor científica, esos estudios de muchos años, lo hemos puesto en producción. Hemos cogido todas esas fórmulas, hemos cogido todo ese conocimiento y lo hemos puesto en producción para generar indicadores que nos ayuden a diagnosticar y a medir lo que serían parámetros ambientales dentro de la ciudad. Bueno, pero una vez habéis elegido vuestra fuente de datos, la estrategia, ¿cómo se monetiza, ¿no? ¿Cómo se puede monetizar un proyecto con datos? Vale. Hay un McCallum, que es un gurú, ¿no?, dentro de lo que sería de los modelos de negocio de economía de datos, habla, ¿no?, de estos ocho posibles, ¿no? Pues uno es, pues, recoger y suministrar, que sería, bueno, yo recojo datos y sin procesar ni nada los vendo. Hablamos de datos que la gente paga por ellos y luego ya ellos ya hacen que los estudian, los analizan, los refinan, pero únicamente lo que tú haces, por así decirlo, o tú ganas dinero es recogiéndolos y suministrándolos. Vale. En nuestro caso, por ejemplo, en nuestro sector sí que hay mucha gente que recoge lo que serían esas imágenes y las pone a tu disposición para que a partir de esa imagen tú puedas sacar la información. Perfecto. Nosotros vamos un paso más allá, ¿no? Otro modelo de negocio. Oye, almacenar y hospedar. Pues quiero que todos estos datos para terceros estén dentro de un repositorio donde se puedan consultar. Y ellos lo que hacen es monetizar a través de cobrarte por lo que sería el almacenaje y lo que sería tener esa información guardada, ¿vale? Sería como una parte de Amazon Web Service, ¿no?, que también tiene datos guarda esos datos de información de satélite y los podrías consultar. Luego hay otras empresas que a lo mejor podríamos ahí entrar nosotros, que sería un poco filtrar y refinar. No lo he puesto en negrita, que es los que yo por alguna identifico, que son nuestros, cómo monetizamos datos, pero bueno, filtrar y refinar también podría ser. Aquí la idea es que he cogido esos datos en bruto, los he limpiado, he depurado, y que es un trabajo muy costoso y de alguna manera pone en valor, de manera que yo ya le estoy dando, por ejemplo, a una empresa que se dedica al retail, puedo darle una base de datos totalmente estructurada, ¿vale? De las empresas, sectores en los que trabaja, sector en el que trabaja, facturación, empleados, localizaciones en las que tiene sus tiendas, etcétera, ¿no? No te doy la información en bruta para que tú empieces a ordenarla, sino ya te la doy toda ordenadita. Otra manera de monetizar, ahí es donde entramos nosotros. Mejoramos y enriquecemos. Nosotros añadimos valor a lo que sería el dato. Para nosotros es muy importante no únicamente ofrecer el dato, sino dar el valor. Cuando digo dar valor es que si a nosotros cuando nos dan nuestro análisis de sangre y lo leemos y no nos ponen el valor de referencia que tendríamos que tener, pues bueno, vemos ahí los datos y decimos, bueno, pues parece que todo esté bien. Pero cuando vemos que, yo qué sé, en hierro estamos por debajo de las métricas que nos pone, o colesterol, estamos por encima, ¿no?, del límite, ¿qué tal? Pues no, ahí le hemos dado valor al dato, hemos mejorado y hemos enriquecido lo que sería ese dato. Otra manera de monetizar que también hacemos nosotros, simplificamos el acceso. Sí que es cierto que cualquier empresa podría ir a otra que recogiese y suministrase o almacenase esos datos y llegar allí, descargarlos, trabajarlos y obtener el indicador. Nosotros ya hemos simplificado lo que es ese acceso. Nosotros ya damos un lugar en el cual tú puedas coger la información que a ti te interesa. Para nosotros esa parte también es muy importante. La siguiente, en la que también nosotros monetizamos, analizamos. Te decimos cómo interpretar ese dato. Esto es un valor añadido. Nosotros podemos tener diferentes tipos de indicadores, podemos tener eso mejora y enriquecimiento en cuanto a que te decimos cuál es el límite o cuál es el máximo recomendado o el mínimo, pero necesitaré que me digas qué debo de hacer para bajar el colesterol.
¿qué debo de hacer para aumentar mi hierro en sangre? Nosotros analizamos el dato y de alguna manera te ofrecemos lo que sería indicaciones, acciones para poder llevar a cabo. Otra manera de trabajar el dato. Esta, bueno, poquita. Hay empresas que se dedican a, esto va más enfocado a empresas que tienen datos propios y no quieren que nadie los coja, ¿vale? Que quieren que ocultarlos de alguna manera y que no se saquen al exterior. Bueno, pues ellos de alguna manera hacen como este paraguas de ciberseguridad. Y el último es ofrecer consejo y consultoría. Este último de aquí diréis, Alejandro, es muy parecido al de Analiza. No, aquí lo que se refiere más en que cómo tus datos, además de tener tus indicadores que tú los puedes analizar, puedes luego llevarlos a resolver un problema concreto, a resolver una necesidad concreta. Por ejemplo, nosotros actualmente estamos evaluando pues, poder calcular clorofila en un humedal. Bueno, pues sería cómo nuestro dato puede ir a ser utilizado dentro de un humedal. O, no sé, estoy poniendo ejemplos, ¿no? Cómo la presencia del verde en la ciudad puede ser beneficioso para la salud. Bueno, pues eso sería como ese trabajo de consultoría, no es un producto, pero de alguna manera te ayudas con el dato a elaborar lo que sería ese proceso de consultoría. Nosotros actualmente trabajamos con 8 fuentes de datos, ¿vale? El Copernicus, que es el programa europeo de observación de la Tierra, donde trabajamos con las diferentes gamas de satélites Sentinel. La otra fuente de datos para nosotros es la NASA, con sus diferentes dispositivos, con Landsat, MODIS, BIRS. Bueno, MODIS, por ejemplo, es un satélite que utilizamos para analizar la isla de calor. Tiene la peculiaridad que nos da información a modo nocturno, ¿vale? Y es el ideal para poder analizar este fenómeno. La isla de calor es un fenómeno que lo que nos habla es de cuál es la diferencia de temperatura en un entorno humano respecto a uno rural por la noche. Eso que nos va a pasar dentro de nada, que no podemos dormir porque tenemos mucho calor y que está pasando, ¿no? Pues nosotros analizamos y vemos que partes de la ciudad, gracias a este sensor que tiene los satélites de la NASA, pues un instrumento, podemos ver qué zonas de la ciudad tienen una mayor o menor temperatura respecto de otras, ¿no? Y a partir de ahí, dar recomendaciones y analizar qué podríamos hacer para mejorar. Más datos, Catastro, otra fuente de datos también a nivel nacional muy buena. Otra fuente de datos, Instituto Cartográfico Nacional. El INE estará en algunas cosas pues un poco no muy actualizado, pero es una buenísima fuente de datos y mucho más cuando empezamos a trabajar cambio climático y personas, ¿no? Todo en temas de lo social ayuda mucho a poder comparar o a empezar a trabajar, ¿no? Ese análisis del dato medioambiental con el social. CAMS. CAMS es un servicio que ofrece el programa Copernicus, en el que, aunque no lo creáis, da datos de calidad del aire. Sí que es verdad que es un píxel muy grande, no le hace competencia a una estación de calidad del aire, pero podemos tener datos, ¿no? Podemos empezar a tener datos e información. Al final no es más que democratizar ese acceso, ¿no? Que todo el mundo, a una base, todo esto que estoy hablando son datos abiertos, o sea, si me preguntaron una vez en un congreso de la ESA y dice, oye Alejandro, entonces explícame un poco, tu modelo de negocio es, tú coges datos que están en abierto y que son gratis y cobras por su uso, porque tú les des valor. Y yo, sí, eso es lo que hago yo. Dice, es interesante, ¿no? Bueno, a lo mejor así suena un poco simplista, ¿no? Pero sí, cogemos datos abiertos, datos que ya existen, y lo que ofrecemos es valor a esos datos. Le aportamos valor para que sean útiles, ¿no? Que no sean únicamente dato y ya está. Y luego todo eso de esas fuentes lo transformamos en estos más de 100 indicadores que tenemos totalmente actualizados, totalmente automatizados, para que nuestros clientes pues, puedan usarlos cuando ellos quieran. ¿Qué tipo de indicadores? Pues de cambio climático, lo que os decía, fenómenos de isla de calor, suelo sellado, temperatura superficial, índice de variación térmica. Infraestructura verde, pues hablamos desde cobertura vegetal, desde porcentaje, o sea, calidad de vegetación, humedad del suelo. Luego turismo. En turismo estamos ya no tanto en el aspecto turístico de cómo funciona el turismo, sino cómo
evaluar una ciudad para que ese turismo esté durante todo el año. Estamos viendo que hay se van cambiando un poco las estaciones y se está buscando que el turismo, para también ser sostenible, que pueda ser a lo largo de todo el año, ¿no? Que no haya que no sea siempre los mismos meses. Bueno, pues nosotros damos información de qué zonas de la ciudad tienen un mayor incremento de temperatura respecto de otras, para que se puedan hacer planificaciones, ¿vale? Empezamos a trabajar también la radiación ultravioleta, que también es algo que se trabaja y es importante a la hora de la información al turismo. Empezamos a poner en valor ciertos elementos turísticos como es el de la infraestructura verde, porque también encontramos que aparte del verano hay otra gente, por ejemplo, que va a Benidorm o va a todo el paraje natural de ese área a hacer avistamiento de aves y de pájaros, ¿vale? Eso es muy importante. Y bueno, también indicadores de modelo de ciudad, compacidad urbana, densidad de viviendas, muy necesarias también para mezclar con el resto de información y empezar a mejorar la planificación de la ciudad en cuanto a esa adaptación a cambio climático. Este sería un poco el proceso, ¿vale? Así, grosso modo. Nuestra fuente de datos, mayoritariamente imágenes satélite, mapas web, catastro, Open Data, y luego lo que os decía, el análisis y esa labor de consultoría, esa inteligencia ambiental que nos apoyan los datos y que son las personas que forman la empresa es la que tenemos. Tenemos desde ingenieros de montes, forestales, ciencias ambientales, arquitectos, que son los que proporcionan ese valor al dato, el que analizan, lo interpretan, te dicen en qué puedes mejorar, te dan esas recomendaciones, esos accesos, y luego con todo eso lo llevamos a crear nuestros servicios digitales propios, integrarnos con otras plataformas, porque también vemos que cada vez más hay como un boom en lo que sería la visualización del dato y, bueno, nuestra plataforma no es la única que tiene por qué existir, pero si podemos, y no queremos imponerla, si nuestro dato puede estar en cualquier otro tipo de plataforma y puede ayudar a esa concienciación y a esa mejora de la ciudad en la adaptación al cambio climático, lo vamos a hacer, ¿no? Y luego, pues, otros servicios de integración. Aquí lo que trabajamos es cómo nuestro dato puede transformarse para dar respuesta a lo que hablábamos antes, ¿no? A una necesidad concreta de un cliente. Bueno, y esto, y bueno, yo creo que seguís pensando, ¿no? Pero bueno, el satélite, pero yo cuando voy a Google Earth, yo veo esto, ¿no? Esto es Zaragoza. Yo veo esto, veo una mancha, una mancha, no, veo un mapa, veo ahí como, pues eso, las diferentes montañas, lo verde debe de ser la vegetación, y tú a partir de ahí ves todas esas cosas. Bueno, no, nosotros lo que os decía, eso realmente cuando se transmite al satélite son diferentes bandas de infrarrojo. Y esas diferentes bandas de infrarrojo nos permite elaborar esto. Pues diferentes tipos de mapas. Un mapa de compacidad, que nos diga cómo de compacta la ciudad, un indicador de intensidad media de isla de calor, nos va diciendo qué zonas están más frías o más calientes dentro de la ciudad. En este caso, bueno, podéis ver cómo el centro de Zaragoza, siempre, ¿no? Como todo casco urbano, tiene una mayor concentración de calor respecto a las afueras. Superficie artificial, muy importante para lo que sería todo el tema de, por un lado, adaptación al cambio climático, y por otro lado, un fenómeno que está pasando mucho para el tema de inundaciones. Cada vez más, como llueve menos, tenemos un problema, y es que nuestros terrenos, nuestros cultivos se secan, de manera que no se hacen cada vez más impermeables. Y el satélite lo identifica como un suelo, una superficie artificial, como si estuviese pavimentado. ¿Y eso qué consecuencias va a tener? Que cuando venga una gran precipitación de agua, el agua no se va a absorber, no va a ser absorbida por el terreno, va a discurrir por encima, va a inundar lo que sería todos los cauces de barrancos y vamos a tener esos desbordes que tenemos, ¿no? Porque esta es la sequía y cuando empieza a llover, el suelo no va a ser capaz de absorberla toda, ¿no? Bueno, pues tener esta información por adelantado nos puede ayudar a prever, que es lo que trabajamos y es donde nosotros damos consejo. Índice de humedad del suelo, un índice fantástico para plantear tu estructura de infraestructura verde, ¿no? Toda tu estrategia de infraestructura verde. No vas a irte a plantear una infraestructura verde en una zona donde la humedad del suelo es muy baja, donde tienes un gran porcentaje de superficie artificial. Te va a costar mucho que pueda ir para adelante, ¿no? Tendrás que mezclar estos dos índices, analizarlos y poder dar respuesta a la necesidad concreta que tienen. Otro índice de sequía, pues lo mismo, ¿no? Ahora mismo, bueno, este índice pues, es muy útil,
pero yo creo que saldría malo en muchas regiones de España. Pero bueno, si cuando esto empieza a regularizarse, pues poder ver en qué zonas está siendo o tiene un mayor impacto que en otras es muy importante. Esto es lo que hablábamos de las diferentes escalas. Cuando nosotros vemos el mapa de riesgos en el telediario, riesgos de incendio, pues vemos manchas rojas repartidas, ¿no? Pero cuando uno analiza su propio municipio o su propia comunidad autónoma, quiere un dato un poquito más centrado, un poquito con más detalle. Pues nosotros vamos haciendo zoom y esta información pues nos lo permite hacer cada vez más ese zoom. Bueno, se acerca un poco el final y me quedan cositas por deciros. Nuestro proceso. Recogemos información, fuente de información. Geolocalizamos los datos y analizamos. Buscamos patrones, tendencias, focos. En definitiva, lo que buscamos son respuestas, ¿vale? Esto sería un poco así la parte técnica, ¿no? De cómo funcionan nuestras tripas, ¿no? Toda la información, cómo se hace el cálculo en local, cómo va la base de datos, de ahí cómo sale a nuestro SAS indicadores, que es I ambiental. Y esto es lo que os comentaba, como nuestra portada. Nosotros tenemos nuestro gran servicio de indicadores ambientales que están siempre actualizados, se pueden tener de manera automática, pero también tenemos esos otros servicios de consultoría en el que gracias a nuestros datos podemos responder a cuestiones más concretas. Pues elaborar un índice para que el verde dentro de una ciudad sea más igualitario, crear una metodología para la conexión de zonas verdes gracias a los datos que tenga la ciudad, mejorar la gestión de podas, monitorizar esos campos abandonados que hemos visto que pueden ser un problema, ya no tanto a lo mejor para la inundación, pero sí para problemas de riesgo de incendio, presencia de ratas, mosquitos, cuando empieza a crecer las malas hierbas sin ningún tipo de control, ¿vale? Un poco un ejemplo así grande de nuestra plataforma, ¿no? Tenemos la parte de indicadores, en la que cada indicador, como veis, tiene una línea de progreso. Esa línea de progreso es porque tiene un máximo mínimo recomendado. Estamos aportando valor al dato y podemos empezar a conocerlo. Luego, una vez ya tenemos ese valor que se va actualizando y siempre puedes consultar con la recurrencia que nos solicita nuestro usuario, podemos ir a un mayor detalle. Un mayor detalle es, podemos visualizarlo en un mapa, tenerlo en su gráfica, analizar su tendencia y lo más importante, al final, nosotros lo que queremos es que tengamos ese indicador a diferentes escalas. Imaginaros dentro de un municipio cuando podemos analizarlo a nivel municipal, urbano, barrio, zonas rurales, pues podemos priorizar, porque tendremos indicadores que tendrán un valor peor en un barrio respecto de otro. Y eso nos va a ayudar a decidir actuar antes en un barrio respecto de otro. O priorizar estrategias, que eso es lo que queremos. Veíamos que de alguna manera muchas veces es difícil, oye, estas subvenciones, estas ayudas, ¿qué barrio es el que lo necesita o qué zona de la ciudad es la que le podríamos sacar mayor partido, ¿no? Gracias a poder analizar a diferentes escalas la información, podemos dar ese valor y que ellos puedan priorizar la estrategia en un lugar o en otro. Bueno, esto es un ejemplo de los diferentes servicios ya más detallados que vamos haciendo o más de consultoría que con nuestros datos vamos elaborando. Y bueno, por cómo aportamos valor. A la administración pública le damos valor con servicios de consultoría. Dados cuenta que ellos tienen recursos limitados, entregas inmediatas, aparece una ayuda, tienen que preparar un programa, tienen que dar respuesta a un problema concreto, pues no tienen casi personal para poder llevarlo a cabo. Necesitan ayuda y necesitan gente especializada. Luego los cambios normativos están siendo cada vez más rápidos, cada vez la taxonomía de la Unión Europea, los nuevos indicadores que ven infraestructura verde, adaptación al cambio climático, no dan abasto, ¿no? Entonces hay mucha necesidad de conocimiento específico. Y luego, por otra parte, digitalizar esos procesos de medio ambiente, ¿no? Pues tienen una amplia gama de procesos manuales, necesitan muchas veces información instantánea, mostrar que cumplen sus objetivos ambientales y, por tanto, también acceder a subvenciones y ayudas, ¿no? Que todo, la parte digital nuestra les ayuda a esa parte, a esa área. Pero claro, diréis, ostras, pero solo público, no, también tenemos privado. Porque, disculpadme que se ha mezclado aquí un poco en el inglés, pero por un lado tenemos como dos propuestas de valor para lo que sea la empresa privada. Aumentamos lo que sería su posibilidad de ingresos porque les ofrecemos herramientas o soluciones que mejoran su capacidad de innovación y que pueden vender a sus clientes ellos y ofrecer como una mejora en sus propios servicios. Y por otro lado, y eso sucede mucho en empresas de gestión de servicios, compañías de seguros, y luego también ayudamos a diversificar.
cada vez más las empresas de diferentes áreas pues quieren diversificar servicios y meterse a hacer cosas diferentes. Y nos utilizan a nosotros como un en medio para llegar a esos análisis urbanos, medioambientales, etcétera, tanto a nivel de consultoras, empresas de agua, ingeniería civil, etcétera. Nuestro modelo es un modelo SaaS. A la hora de decir cómo hacemos, tenemos diferentes planos de precios como podría ser cualquier plataforma. No me entretengo más. Y bueno, los próximos pasos que a nosotros nos gustaría hacer o que estamos ya haciendo. Pues bueno, actualmente trabajamos mucho a petición del cliente y ahora lo que queremos es hacerlo al revés. Que el cliente llegue o el usuario llegue y diga, yo quiero este dato. Necesito este dato, necesito esta información para estas fechas, en esta zona y con estos indicadores. Y nosotros que tenga él su lugar donde poder hacerlo y que toda esa venta sea online. Bueno, puede ser, bueno, solo es una venta online, sí, bueno, pero es algo que actualmente no cubre el mercado. Porque se necesita mucho, lo que decía, mucho conocimiento especializado. Nosotros, gracias a ese proceso de simplificar, damos el conocimiento, perdona, que esto se va, y creamos ese punto de venta online. Como no, ya estamos introduciendo también como mejoras, imaginaros con el ChatGPT, todo el tema de elaborar recomendaciones, generar cualquier tipo de contenido que pueda ayudar de manera automática a un técnico, de manera que no tenga que consultarnos a nosotros, nos va a ayudar a ser cada vez mucho más, acceder a muchos más recursos y que el cliente cada vez tenga una respuesta mucho más rápida a sus necesidades, ¿no? Eso ya estamos incorporándolo, ¿no? Y también formará parte de esta creación de punto de venta online. Y bueno, con esto acabo y nada, pues eso. Muchas gracias por vuestra atención. Espero haber resuelto o haberos contado un poco cómo funciona nuestra estrategia, cómo evoluciona y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Creo que ha sido interesantísimo todo lo que has contado. Desde luego, algunas de tus transparencias me recordaban algunas de las recomendaciones que siempre se dice cuando se va a trabajar con datos abiertos y lo que tiene que hacer la administración y que dicen que está en ello pero que no acaban de hacerlo. La estandarización, que estaría muy bien que efectivamente, para que no pasara a otras empresas lo que os pasó a vosotros, que empiezas a trabajar en una comunidad autónoma, te vas a otra y resulta que todo el trabajo que has hecho no te sirve para nada porque los datos están organizados de otra manera, los campos son distintos, las medidas son distintas, etcétera. Que eso, la verdad es que causa bastante frustración. Con lo cual me ha encantado el ejemplo de haberlo vivido en las carnes y también todo el proceso de limpieza que acaba siendo uno de los trabajos más pesados y lo que más valor aporta. Estaba mirando a ver si hay alguien que quiera preguntar alguna cuestión, porque creo que pueden surgir muchas. No parece que haya ninguna. A mí me gustaría saber, por ejemplo, he visto en las empresas con las que trabajáis y los ayuntamientos fundamentalmente, porque entiendo que sobre todo es para planificación, en administraciones locales fundamentalmente. Entiendo que también os dirigís a un público nacional. Pues el tamaño de los ayuntamientos entiendo que también serán medianos a partir de determinado número de población, ¿no? Pues eso es muy buena pregunta, Antonia, porque no depende de la población. Y esto está feo decirlo, pero depende de la concienciación, de la conciencia que tenga ese Era ayuntamiento. otra de las preguntas. Porque hemos encontrado municipios, nosotros estamos trabajando con una asociación de 22 municipios que creo que el más grande tiene 150 habitantes. Y ellos están preocupados porque para ellos su vida es el turismo. Es una asociación de municipios de Extremadura. Y el turismo para ellos es muy importante. Es un turismo rural, un turismo gastronómico, y lo que no quieren es que en un momento dado se den cuenta que se ha echado a perder todo ese patrimonio que los turistas aprecian y lo ven como positivo y son el motivo por el que ellos van allí,
porque no lo han podido medir o porque no se han anticipado al problema y quieren esa información para poder de alguna manera actuar. Ellos no tienen ni los conocimientos, no tienen técnicos especializados, pero saben que por ahí van los tiros, ¿no? Es curioso. Ellos, incluso la calidad del aire allí es fantástica. Bueno, ¿qué decirte, no? Es todo campo, es todo monte. Y aún así ellos querían que les pusiéramos nuestros indicadores de calidad del aire porque querían demostrar con datos que allí hace mejor calidad del aire y que no sorprende a nadie, que en Madrid. Decían que en Madrid tenemos mejor calidad del aire que en Madrid. Pero que querían que se viese, no que únicamente tuviesen la certeza de que era así, sino que también que si viesen un dato en el que pusiese contaminantes, 0, porque es muy impactante ver 0. Es muy impactante. Sí, está muy bien que haya ya gente preocupada, sobre todo en el sector turístico, en cómo mantenerlo a partir de cuestiones medioambientales, que creo que algunos lo tienen olvidado. Hay una pregunta en el chat de Pedro Soler que dice: buenos días, muy interesante, Alejandro. Quería saber si los indicadores que obtenéis son datos en sí o son alguna combinación estadística de datos. Vale, más que combinación estadística de datos, nosotros lo que mezclamos o elaboramos, recogemos fórmulas en las que se combinan las diferentes bandas de infrarrojo, las diferentes bandas que recoge el satélite, ¿vale? Donde sí a lo mejor incorporamos datos externos como índices que aplicamos a esos indicadores son en el que nosotros tenemos la terminología de servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son beneficios que proporciona el arbolado a lo que sería la ciudadanía, ¿vale? Absorción de CO2, reducción de contaminantes, etc. Entonces, ya hay muchos estudios, el Departamento Forestal de Estados Unidos tiene una herramienta que lo que hace es que han calculado que para el tipo de árbol y para la zona climática, pues hay un índice. Lo han estudiado y vamos, es el estándar que se utiliza, vamos, por casi todo el mundo, pues multiplican ese índice por el indicador adecuado y a partir de ahí calculan la absorción de CO2 que tiene un árbol o la reducción de contaminante, ¿no? Y una serie de índices. Eso sería a lo mejor la máxima combinación que hacemos con nuestros datos a nivel de combinarlo con un parámetro externo. Antes que, mientras entra, a ver si entra alguna pregunta más, entiendo que os estáis dirigiendo sobre todo a un público nacional, ¿no? O también tenéis clientes de otros países. Pues mira, nosotros tenemos actualmente un visor que hicimos al principio, un visor más de análisis, en una universidad americana. Lo utilizan para investigación. Eso dio paso a que pudiéramos contratarlo o que nos lo contratase el ayuntamiento de esa misma localidad, de San Antonio. Bueno, le llaman la herramienta de evaluación del impacto térmico, ¿no? Porque trabajamos mucho con ellos el tema de temperatura. Y bueno, en ese sentido sí que a nivel nacional, o sea, fuera de nacional trabajamos. Y ahora estamos empezando a elaborar colaboraciones con una consultora en Chile para trasladar lo que sería este conocimiento o este tipo de información y de plataforma a lo que serían municipios o áreas urbanas de allí. Si ahora mismo estamos más centrados a nivel nacional es porque, bueno, todo el mundo pretende crecer como gota de agua, ¿no? Va haciendo lo suyo en su área, se va extendiendo y ya va alcanzando otros países. Pero está totalmente planificado, está todo ya, ¿cómo decirlo?, organizado para que si viniese cualquier ciudad de cualquier lado, pudiésemos, sin ningún tipo de problema, poder darle la información, implementar lo que sea la plataforma, sin ningún tipo de problema. Ha entrado otra pregunta de Eva Ronda que dice: hola Alejandro, muy buena exposición de vuestro trabajo y muy interesante. Si habéis participado alguna vez en proyectos europeos como socios. No hemos participado, bueno, sí, hemos participado como socios, pero sin éxito. Sí, no hemos tenido, sí que es verdad, pero no en muchos. Yo creo que ha sido en un par, nada más. Imagino que queda respondida la pregunta. Y ya otra cuestión, mientras vemos si entra otra. A mí lo que me gustaría saber es estas empresas, porque yo siempre os veía a vosotros más como
para las administraciones públicas, para distintas, sobre todo corporaciones de ámbito local. No creo que trabajáis con autonómicas en un plan global, ¿o es así? Bueno, estos son como... espero que en corto plazo decir que sí. Vale, pero al menos hay intención de alguna. Sí, Eso sí, sí, ya sí. yo Sí, creo que sí. es interesante, Mm, pero me gustaría, porque como ya quedaba poco tiempo, creo que no ha quedado suficientemente explicado en qué medida las empresas se están interesando también en aquello que vosotros estáis desarrollando ujú. y los servicios que ofrecéis Vale. para las Eh, empresas. Claro. Tenemos como las empresas que trabajan actualmente en el sector servicios, ¿vale? Mantenimiento de limpieza de residuos o gestión de lo que sería parques y jardines, limpieza, etcétera. Ellos pues tienen como una manera de trabajar relativamente tradicional, ¿no? Y cada vez se les está pidiendo desde la administración que hagan innovación y que intenten innovar. Entonces, nos han cogido a nosotros como ese elemento diferenciador que puede ayudarles a la gestión. Por ejemplo, actualmente lo que sería la gestión de la infraestructura verde se hace por una gestión más basada en árboles podados, horas de riego, personal que ha pasado, horas de trabajo o partes de trabajo. Nosotros estamos intentando introducir el concepto, bueno, nosotros no, yo creo que también el mundo de lo que sería la jardinería y del paisajismo está intentando llevarlo a cabo, es el de gestionar en base a los beneficios que te ofrece la infraestructura verde. O sea, yo gestiono mi arbolado para que me absorba más CO2, para que me reduzca más contaminante, para que me consuma menos agua. Esos La son los indicadores. Y eso, vale, lo primero que necesito es saber cómo lo mido, ¿no? Ahí es donde entramos nosotros. Nosotros ayudamos a medir esos parámetros y a darles indicaciones de cómo hacer esas mejoras. Lo primero es analizarlo por zonas para saber en qué zonas prioritariamente poder actuar, cómo debería ser ese desarrollo de ese plan estratégico. Y también muchas veces nos lanzan retos. Oye, Alejandro, ¿cómo podríamos este problema resolverlo? Bueno, muchas veces no podemos porque la imagen de satélite da para lo que da, ¿no? Pero somos muy creativos. Y eso mismo nos ha pasado también en lo que comentabas con la administración pública ya a nivel autonómico. Pues han visto el potencial y empiezan a preguntarnos, oye, vale, yo sé que tú trabajas en ciudad, sé que estás elaborando indicadores de ciudad, pero esta información no podía utilizarla yo para este problema que yo tengo o para que me dieras información sobre esto otro y, bueno, lo estamos haciendo. Y luego para Pues otro tipo de empresas, perdona, Antonia, y es que están en un sector como el del agua y quieren también incorporarse al de los servicios urbanos, a hacer temas en tema de adaptación a cambio climático, calidad del aire, etcétera. Y claro, les viene muy bien tener a nosotros como acompañante, ya que proporcionamos ese conocimiento que ellos no tienen. Y es también a nivel de innovación e incorporación de tecnología, ¿no? Vamos, yo creo que ahora todo desde la Unión Europea no están diciendo medio ambiente, pero si puede ser de alguna manera digitalizado y tecnológico, pues mejor todavía, ¿no? Porque va a ser mucho más disruptivo de alguna manera. Entonces, nos buscan para poder dar esos servicios de valor añadido que también necesitan. perfecto, ya la última pregunta de Gemma García, que dice, buenos días, me parece una idea muy interesante para aplicar a nivel de comarca de Marina Alta. La pregunta es, ¿sería interesante partir de un diagnóstico previo como Agenda 2030, etcétera? Pues es una buenísima pregunta. Nosotros estamos con la Agenda 2030, es la que está marcando ahora la hoja de ruta de muchas comarcas, municipios, asociaciones y claro, tienen que establecer una serie de objetivos y de indicadores. Y nosotros estamos ofreciendo indicadores para poder a través de ese diagnóstico hacer las mejoras y luego el seguimiento. Porque esto es una parte muy importante, que a lo mejor no le he dado la relevancia que tocaba, pero yo cuando tengo un plan estratégico y me marco un objetivo, tengo que cumplirlo. Y si además me han dado dinero o he pedido una subvención para poder hacer esas acciones, pues tengo como la obligatoriedad de conseguir el objetivo. Normalmente, cualquier tipo de estrategia, pues mejor puedes monitorizarla. Si hablamos de eficiencia energética, que era donde trabajaba yo antes, pues
si son consumos, yo voy viendo cómo se reduce el consumo porque el contador o el dispositivo me lo da y, oye, he llegado a reducir el consumo que quería. Pero ¿cómo sé que yo he mejorado la calidad de la vegetación en un 40%? Y vale, ¿y qué hago? ¿Hago un diagnóstico al principio y un diagnóstico al final? Perfecto. ¿Y si durante esos 3 años he perdido calidad de vegetación en zonas que yo pensaba que estaba haciéndolo fenomenal? Nuestra posibilidad de ir haciendo ese monitoreo, ese seguimiento, te va dando las pistas de que estás alcanzando el objetivo, ¿no? Y si en algún momento tienes alguna desviación, pues sí, hoy medida correctora. Porque, porque al final lo que se quiere, cuando termine ese proceso de 2, 3 años en el que se ha tardado en hacer toda la acción, tener la seguridad de que has cumplido tu objetivo, ¿no? Y para nosotros es muy importante esa monitorización y seguimiento. Y la Agenda 2030, la verdad que es el marco que ahora se utiliza para elaborar todo eso y obliga tanto a la designación, a la elaboración de ese diagnóstico, indicadores y seguimiento a lo largo de los años para ir reportando, creo que son todos los años. Sí. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Creo que ha estado fenomenal, que nos has aportado muchísimo conocimiento. Y nada, cerramos ya aquí la sesión. Nos hemos pasado muy poco, 3 minutos, y ya Fenómeno. nos despedimos. Hasta la próxima semana. Muchísimas Gracias. gracias a vosotros y a vosotras. Gracias a ambos y os esperamos la próxima semana, el 24 de mayo, con José Norberto Mazón, que nos hablará también de un tema importante como es la compartición de datos en el ámbito empresarial. Así que aquí lo dejamos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Adiós.